Mientras todos hablan, tú ganas. Mientras ellos justifican, tú dominas. Mientras ruegan por atención, tú te retiras. Y en ese vacío que dejas, algo colapsa dentro de ellos. No es magia, es física humana. El silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Es el arma que nadie te enseñó a usar porque quien la domina no necesita convencer a nadie de nada. Y eso aterroriza. Si estás aquí, es porque algo dentro de ti ya sospecha que has estado jugando mal, que has dado demasiado, que has hablado cuando debiste callar, que has explicado cuando debiste sonreír y marcharte. Bienvenido al tablero real. Si algo de esto resuena, deja tu reflexión abajo. Dale like si reconoces el patrón. Y suscríbete, porque lo que sigue no lo encontrarás en ningún manual de autoayuda. Maquiavelo no escribió sobre el poder. Escribió sobre la naturaleza, esa naturaleza que la sociedad barniza con palabras como empatía, comunicación, vulnerabilidad. Él entendió algo que la masa rechaza, que el ser humano responde más a lo que no obtiene que a lo que se le regala, que el vacío genera obsesión, que la retirada construye valor, que el silencio es el idioma del poder real, no el grito, no la amenaza, el silencio, ese espacio donde el otro proyecta, imagina, colapsa, donde tú no dices nada, pero ellos escuchan todo lo que temen. Lo que viene a continuación no es para quienes buscan ser queridos, es para quienes eligen ser respetados. Hay una diferencia abismal, y esa diferencia empieza cuando dejas de llenar los silencios incómodos. Maquiavelo observó las cortes, los salones de poder, los gabinetes donde se decidían destinos de naciones, y vio algo que nadie más quería admitir, que los más honestos perdían, que los más transparentes eran devorados, que los más comunicativos entregaban sus cartas antes de jugar. No porque la honestidad sea mala, sino porque el mundo no premia la ingenuidad, premia la astucia, la contención, la capacidad de guardar, de no mostrar todo, de no decir todo, de no ser completamente legible. Eso no lo hace popular en libros de autoayuda, pero lo hace verdad, y la verdad no necesita ser popular para funcionar. Funciona en silencio, como todo poder real. Existe un enemigo invisible. No tiene rostro, pero actúa todos los días. Es la masa, esa mayoría que habla para existir, que explica para validarse, que ruega para ser vista. Viven atrapados en la necesidad de aprobación constante. Creen que quien más habla, más influye, que quien más se muestra, más poder tiene. Están equivocados, profundamente equivocados, y mientras operan desde esa creencia, se vuelven predecibles, manipulables, débiles. Tú has sido parte de esa masa. Todos lo hemos sido. Cada vez que justificaste una decisión que ya habías tomado. Cada vez que llenaste un silencio porque no soportabas la incomodidad. Cada vez que hablaste más de la cuenta para demostrar algo que nadie te pidió. Esa es la trampa. El ego frágil disfrazado de seguridad. La masa vive adicta a la reacción inmediata, al like, al comentario, a la validación constante. Por eso llenan cada espacio con palabras. Por eso explican lo que no necesita explicación. Por eso justifican lo que ya decidieron. Porque en su mente, existir es ser percibido. Y si no hablan, si no se muestran, si no llenan cada silencio, temen desaparecer. Esa es su condena. Viven esclavos de la mirada ajena, de la opinión externa, del juicio constante. Y en esa esclavitud, entregan todo su poder. Porque quien necesita ser visto, puede ser controlado. Quien necesita ser escuchado, puede ser manipulado. Quien necesita validación, puede ser comprado con migajas de atención. Este guión no existe para darte palmadas en la espalda. Existe para mostrarte el mecanismo, para que veas cómo has estado entregando tu poder sin saberlo,
Porque el verdadero control no está en lo que haces, está en lo que no haces, en lo que no dices, en lo que no demuestras. El mundo funciona bajo una física emocional que nadie enseña. Cada ser humano vive dentro de su propia narrativa. Cada uno es el protagonista de su película mental. Y dentro de esa narrativa existen huecos, espacios vacíos que la mente necesita llenar. Cuando tú hablas demasiado, llenas esos espacios. Les das certeza, les das control, les quitas la tensión. Y sin tensión no hay interés. Sin interés no hay valor. Sin valor no hay poder. El silencio hace lo contrario. Crea un vacío insoportable. Y el cerebro humano no tolera el vacío. Lo llena. Con suposiciones, con inseguridades, con proyecciones. Mientras tú callas, ellos imaginan. Mientras tú te retiras, ellos te buscan. Mientras tú no reaccionas, ellos colapsan. Esto no es teoría, es mecánica pura. El ser humano responde a la escasez, a lo inaccesible, a lo que no puede controlar. Y el silencio es incontrolable. No puedes forzar a alguien a hablar. No puedes negociar con alguien que no está disponible. No puedes manipular a quien no responde. Ahí está la inversión. El poder no está en quien más se muestra, está en quien menos necesita mostrarse. Piensa en esto. Cuando alguien está completamente disponible, siempre responde, siempre explica, siempre está ahí. ¿Qué sientes? Comodidad, seguridad, control, pero no admiración, no deseo, no respeto. Porque lo que siempre está disponible pierde densidad, se vuelve paisaje, y el paisaje no se valora, se da por hecho. Ahora piensa en alguien que responde cuando quiere, que aparece cuando decide, que no explica todo, que mantiene zonas de misterio. ¿Qué genera eso? Intriga, tensión, valor. No porque sea mejor persona, sino porque entiende la física del deseo humano. Y esa física es simple. Lo escaso se valora, lo abundante se desprecia, lo inaccesible se persigue, lo disponible se ignora. Primera ley. El silencio es el espejo donde el otro ve su propio miedo. No digas nada y observa qué proyectan. La mayoría de las personas no escucha lo que dices, escucha lo que teme. Cuando tú callas, ese miedo no tiene dónde esconderse. Sale a la superficie, se manifiesta y lo ves. Un empleado llega tarde. Tú no dices nada, solo lo miras, no con ira, con calma. Él empieza a justificarse, a inventar razones, a llenar el vacío que tú creaste con tu silencio. Tú no pediste explicaciones, él las dio. ¿Por qué? Porque el silencio lo desarmó. Le devolvió la imagen de su propia falta, y en lugar de controlarlo con palabras, lo dejaste controlarse a sí mismo. Esa es la trampa elegante. El silencio no acusa, refleja, y lo que refleja es insoportable para quien vive desde la culpa, desde la inseguridad, desde la necesidad de aprobación. En una relación, alguien te ataca, te provoca, busca reacción, y tú callas. No por cobardía, por estrategia, porque sabes que quien busca pelea, busca validación, busca que tú te enganches, que le des la certeza de que tiene poder sobre ti. Tu silencio niega esa certeza, y lo que queda es un vacío, donde la persona se enfrenta a su propia rabia, sola, sin espejo, sin audiencia. El silencio convierte el ataque en monólogo, y un monólogo sin respuesta siempre se siente ridículo. Esto funciona porque el ego humano necesita eco, necesita que su voz rebote, que su ataque genere defensa, que su provocación genere drama. Cuando no hay eco, el ego colapsa. Se ve a sí mismo atacando el aire, y eso es insoportable. Por eso quien domina el silencio, domina el juego, porque no participa. Y al no participar, revela lo absurdo del ataque. Sin palabras, sin defensas, solo con ausencia. Esa es la maestría. Un ejemplo más profundo. Alguien te dice algo hiriente, algo diseñado para romperte, para hacerte reaccionar, y tú lo miras, en silencio. 2 segundos, 5 segundos, 10 segundos.
Y luego sonríes, no con sarcasmo, con compasión, y te vas. No dijiste nada, pero dijiste todo. Ese silencio comunicó: tus palabras no me tocan. Tu intento de herirme es tan débil que ni siquiera merece respuesta, y eso destroza más que cualquier contraataque, porque le devolviste su veneno, intacto, sin procesarlo, sin absorberlo, como si fuera irrelevante, y para el ego del atacante, la irrelevancia es peor que el odio, porque el odio valida, la irrelevancia anula, y cuando tú respondes con silencio, estás diciendo: eres irrelevante para mí, no como insulto, como hecho, y eso no tiene defensa. Segunda ley: quien llena todos los silencios pierde autoridad. El que habla primero negocia desde la debilidad. Observa cualquier negociación. El que más habla, más revela. Cada palabra es una carta sobre la mesa. Cada justificación es una grieta. Cada explicación es una súplica disfrazada. El verdadero poder en una negociación no está en quien hace la mejor oferta. Está en quien tolera mejor el silencio. Dos personas sentadas. Una hace una oferta. La otra no responde. Solo mira. 5 segundos. 10 segundos. 15 segundos. El primero empieza a dudar. Empieza a pensar que se pasó, que pidió demasiado, que algo falló. Y habla. Baja la oferta. Se justifica. Pierde terreno. Todo porque no soportó el vacío. Porque creyó que el silencio del otro era rechazo, cuando en realidad era una trampa, una invitación a que él mismo se devaluara. El silencio en una negociación no es pasividad, es presión invisible, es control sin amenaza, es el arte de hacer que el otro se traicione a sí mismo, porque la mente no tolera la ambigüedad, prefiere el dolor de una certeza negativa que la incertidumbre de un silencio. Y quien conoce esto, domina, no con palabras, con ausencia calculada. Esto se aplica a todo, a ventas, a entrevistas de trabajo, a citas, a conflictos familiares. En todos esos escenarios existe un patrón. El que habla primero después del silencio incómodo, pierde, porque reveló que no soporta la tensión, y quien no soporta la tensión no tiene control, tiene ansiedad, y la ansiedad se huele, se percibe, se explota. Un vendedor hace su pitch, termina, y calla. Espera, mira al cliente. El cliente está pensando. El silencio se extiende. 30 segundos, 1 minuto. El vendedor no aguanta. Empieza a hablar, a llenar el vacío, a dar más argumentos, a bajar el precio, a ofrecer extras, y con cada palabra pierde poder, porque reveló que necesita la venta más de lo que el cliente necesita el producto. El cliente lo sintió, y ahora tiene el control. Ahora puede pedir más, bajar más, exigir más, porque sabe que el vendedor no soporta el silencio, que colapsará antes que él. Ahora invierte la escena. El vendedor termina su pitch y calla. El cliente piensa. El silencio se extiende. 1 minuto, 2 minutos. El vendedor sigue en silencio, tranquilo, sin ansiedad, sin necesidad. Y el cliente empieza a dudar. Empieza a pensar que quizás el producto no está tan disponible, que quizás el vendedor no necesita venderle, que quizás él está perdiendo una oportunidad. Y habla, pregunta, se compromete, porque el silencio del vendedor le generó escasez, le quitó certeza, le creó urgencia. Misma situación, resultado opuesto. La única diferencia fue quién sostuvo el silencio. Tercera ley. El silencio después de una provocación convierte al atacante en su propio enemigo. La venganza más elegante es no darle a nadie el placer de verte reaccionar. Alguien te insulta, te desprecia, te provoca públicamente. Todos esperan tu respuesta, tu defensa, tu contraataque. Y tú callas, sonríes, te retiras. No porque seas débil, porque eres inteligente, porque entiendes que quien ataca busca combustible, busca que tú valides su agresión con tu reacción. Sin esa reacción, el ataque cae en el vacío. Y quien atacó queda expuesto.
como alguien que golpea el aire, ridículo, desesperado, solo. El silencio después de una provocación no es huida, es devolución. Le devuelves al atacante su propia toxicidad, sin filtro, sin intermediarios, y eso duele más que cualquier palabra que pudieras haberle dicho, porque lo obligas a mirarse, a sentir el peso de su propia rabia sin la validación de tu participación. En relaciones de poder, esta es la diferencia entre el amateur y el maestro. El amateur responde. El maestro deja que el otro se ahogue en su propio veneno. Y luego se marcha, sin drama, sin explicación, porque sabe que la ausencia de respuesta es la respuesta más devastadora. Piensa en las peleas que has tenido, en los conflictos, en las provocaciones. ¿Cuántas veces has reaccionado? ¿Cuántas veces has mordido el anzuelo? ¿Y qué pasó? Nada bueno, porque al reaccionar, validaste la provocación, le diste poder, le diste importancia. Y quien provocó, ganó. No porque tuviera razón, sino porque logró lo que quería, sacarte de tu centro, hacerte perder el control, convertirte en su títere emocional. Ahora imagina esto. Alguien te provoca en una reunión, delante de todos. Dice algo diseñado para humillarte, para hacerte explotar. Y tú lo miras. En silencio. 3 segundos. Y sonríes, como si hubiera dicho algo gracioso. Y continúas con lo que estabas haciendo. Sin una palabra, sin una defensa, sin una explicación. ¿Qué acaba de pasar? Acabas de desarmar completamente al atacante, porque él esperaba reacción, esperaba drama, esperaba validación, y no obtuvo nada. Se quedó con su propia maldad, expuesto, frente a todos. Y la sala lo vio. Lo vieron atacar. Y te vieron a ti, imperceptible, en control, superiormente indiferente. No ganaste con palabras, ganaste con ausencia de palabras. Y esa victoria es permanente, porque quedó claro quién tiene el poder. Y no es quien gritó, es quien ni siquiera necesitó responder. Cuarta ley. El silencio construye misterio. Y el misterio genera valor. Lo que no se entiende, se persigue. Vivimos en un mundo de sobreexposición. Todos cuentan todo, todos muestran todo, todos explican todo. Y en esa saturación, el valor se diluye. Lo común no genera interés. Lo accesible no genera deseo. Lo transparente no genera intriga. Quien calla, quien se retira, quien no revela todo, se vuelve inaccesible. Y lo inaccesible es irresistible. Una persona que responde a todo pierde densidad. Se vuelve plana, predecible, controlable. Una persona que elige qué responder, cuándo responder y cuándo simplemente desaparecer, se vuelve enigma. Y el enigma atrae, porque la mente humana no puede evitar querer resolver lo que no entiende. No se trata de jugar juegos infantiles, se trata de entender que tu disponibilidad total es tu mayor debilidad. Cuando siempre estás ahí, siempre respondes, siempre explicas, te vuelves paisaje. Y el paisaje no se valora, se da por hecho. El silencio estratégico crea distancia, y la distancia crea perspectiva, y la perspectiva crea admiración, porque solo cuando algo se aleja, lo valoramos realmente, no antes. Piensa en las personas que más te han marcado, en las que más has recordado, en las que más has deseado. ¿Fueron las que estaban siempre disponibles? ¿Las que respondían cada mensaje al instante? ¿Las que te explicaban cada pensamiento? No. Fueron las que mantenían zonas de sombra, las que desaparecían sin avisar, las que no necesitaban explicarse, las que vivían en sus propios términos. Y eso te volvió loco. No porque fueran mejores, sino porque no podías descifrarlas, no podías controlarlas, no podías predecirlas, y tu mente no descansó hasta entenderlas. Esa es la mecánica del misterio. No es manipulación barata, es arquitectura de valor. Cuando no revelas todo,
cuando mantienes partes de ti inaccesibles, cuando eliges qué compartir y qué guardar, te vuelves tridimensional, profundo, interesante. Y la gente siente eso. Siente que hay más de lo que ven, que hay capas, que hay profundidad. Y eso genera fascinación. Ahora observa a la masa. Lo cuentan todo en redes sociales. Cada pensamiento, cada emoción, cada experiencia. Creen que eso los hace interesantes, cuando en realidad los hace transparentes. Y lo transparente es aburrido. No hay nada que descubrir, no hay nada que imaginar, no hay nada que perseguir. Por eso la gente los consume y los olvida, como contenido descartable, como entretenimiento de paso, sin impacto, sin peso, sin permanencia. Quinta ley. El silencio es la prueba de fuego del poder interno. Solo quien no necesita validación externa puede sostenerlo. Aquí está el filtro. Puedes usar el silencio como técnica. Pero si internamente estás colapsando, si estás muriendo por saber qué piensa el otro, si estás sufriendo la retirada, entonces no tienes poder. Tienes teatro. El verdadero silencio no es táctico. Es existencial. Nace de un lugar donde no necesitas que el otro responda, donde no te importa si te entienden, donde tu paz no depende de su reacción. Esa es la diferencia entre el manipulador torpe y el estratega natural. Uno usa el silencio para obtener. El otro vive desde el silencio porque ya no necesita obtener nada. Y esa diferencia es perceptible. La gente siente cuando el silencio es auténtico, cuando es poder real y cuando es miedo disfrazado. Si usas estas leyes desde la carencia, desde el ego herido, desde la necesidad de venganza, se volverán contra ti. Porque el silencio forzado es tensión acumulada, y la tensión acumulada siempre explota. Pero si usas estas leyes desde la plenitud, desde la decisión, desde el desapego real, se convierten en arquitectura de poder, en presencia, en autoridad silenciosa que no necesita gritar para ser escuchada. Hay una prueba simple. Después de usar el silencio, después de retirarte, después de no responder, ¿revisas obsesivamente si el otro reaccionó? ¿Esperas ansioso su respuesta? ¿Necesitas saber qué efecto tuviste? Si la respuesta es sí, fallaste, porque seguiste dependiendo del resultado. Seguiste siendo esclavo de la validación externa. Tu silencio fue manipulación, no poder. El verdadero silencio se siente diferente. Es paz, es certeza, es indiferencia real hacia el resultado. Usaste el silencio, te retiraste y seguiste con tu vida, sin revisar, sin esperar, sin necesitar, porque tu paz no dependía de lo que pasó después. Ese es el termómetro. Esa es la diferencia entre actuar el poder y ser poder. Sexta ley. El silencio rompe patrones de dependencia emocional. Quien no responde no alimenta la adicción del otro. Toda relación tóxica se sostiene sobre un patrón. Provocación y respuesta. Ataque y defensa. Drama y reconciliación. Es un ciclo. Y el ciclo necesita dos jugadores. Cuando uno de los dos deja de jugar, el ciclo colapsa. El silencio es la forma más efectiva de romper ese patrón, porque niega el combustible, niega la dinámica, niega el juego. Alguien te envía mensajes cargados de emoción, reclamos, acusaciones, súplicas, y tú no respondes, no porque no te importe, porque te importa demasiado como para seguir alimentando un patrón que los destruye a ambos. Tu silencio dice, no juego más. No participo. No valido esto. Y eso, para quien está adicto al patrón, es insoportable, porque lo deja solo con su propio caos, sin espejo, sin eco, sin validación, y en esa soledad forzada, o crece, o colapsa. Pero tú ya no eres responsable, ya no eres parte. Esta es la compasión brutal. No rescatas, no explicas, no justificas. Simplemente te retiras. Y en esa retirada,
Le das al otro la única oportunidad real de cambio. Enfrentarse a sí mismo, sin red de seguridad. Sin ti como salvavidas emocional. Es cruel, es necesario, es amor desde el desapego. Piensa en las relaciones donde has sido el rescatador, el que siempre responde, el que siempre está ahí, el que siempre da una oportunidad más. ¿Qué pasó? La otra persona nunca cambió, porque no necesitaba hacerlo, porque tú siempre estabas ahí para absorber su caos, para validar su drama, para mantener el patrón vivo. Tu disponibilidad constante se convirtió en su muleta emocional. Y mientras tú estuvieras ahí, ellos no tenían razón para cambiar. Ahora imagina que un día simplemente dejas de responder, no con rabia, no con venganza, con decisión, con claridad, con amor propio. Te retiras del juego. Y lo que pasa es esto. Al principio, intensificación, más mensajes, más drama, más intentos de engancharte, porque el patrón está en pánico, está perdiendo su combustible, pero tú sigues en silencio, y eventualmente dos cosas pueden pasar. O la persona colapsa y se destruye, o la persona despierta y cambia. Pero cualquiera de los dos resultados ya no es tu responsabilidad, porque tú ya saliste, ya te liberaste, ya dejaste de ser parte del ciclo, y esa es la única forma real de ayudar a alguien atrapado en su propia toxicidad, no rescatándolo, sino dejando que toque fondo, sin ti como colchón. Séptima ley. El silencio es el idioma de quien ya ganó. Quien tiene el poder no necesita demostrarlo. Observa a cualquier figura de autoridad real. No grita, no amenaza, no explica, solo decide y se retira. Su palabra no necesita repetirse, su presencia no necesita reafirmarse, su silencio es suficiente, porque quien tiene el poder real lo encarna, no lo actúa, no lo mendiga, no lo defiende, simplemente lo es. Y esa diferencia es abismal. Los débiles hablan de su poder, los poderosos callan y actúan, los inseguros justifican sus decisiones, los seguros las toman y siguen adelante. Los que necesitan validación llenan cada espacio con su voz. Los que no necesitan nada eligen cuándo hablar y cuándo callar. Esta es la cumbre, el lugar donde el silencio ya no es técnica, es identidad. Es la expresión natural de alguien que no tiene nada que demostrar, nada que defender, nada que ganar, porque ya lo tiene todo, internamente. Y cuando llegas ahí, todo cambia. La gente te busca sin que tú los persigas, te valoran sin que tú lo pidas, te respetan sin que tú lo exijas, porque tu silencio dice más que 1000 palabras. Dice, no te necesito. Y esa es la frase más poderosa que existe. Piensa en los líderes reales que has conocido. No los jefes, los líderes, los que tenían autoridad natural, los que no necesitaban gritar para ser escuchados, los que hablaban poco y cuando lo hacían, todos prestaban atención. ¿Qué tenían? Silencio, control interno, desapego del resultado. No necesitaban convencerte, no necesitaban defenderse, no necesitaban explicarse. Tomaban decisiones y seguían adelante. ¿Y tú? Los seguías, no porque te obligaran, sino porque su certeza era magnética. Ahora piensa en los que gritan, los que amenazan, los que necesitan reafirmar su autoridad constantemente, los que dicen cosas como «yo soy el jefe aquí» o «esto se hace porque yo lo digo». ¿Qué sientes? Debilidad, inseguridad, miedo disfrazado de autoridad, porque el poder real no necesita anunciarse. Se siente, y el silencio es su vehículo. Cuando alguien tiene poder interno, su silencio es más elocuente que cualquier discurso, porque ese silencio comunica certeza, comunica plenitud, comunica que no hay nada que demostrar, y eso es irresistible, porque todos, en algún nivel, queremos ese estado. Queremos no necesitar la aprobación externa. Queremos no depender de la validación. Queremos ser suficientes en nosotros mismos. Y cuando vemos a alguien que lo encarna, lo seguimos.
porque queremos aprender ese secreto que no es secreto, que es simplemente vivir desde el silencio interno. Pero aquí viene la advertencia. Estas leyes no son juguetes, no son trucos para impresionar, son armas, y toda arma en manos inexpertas se vuelve peligrosa para quien la porta. Si usas el silencio desde el resentimiento, desde el rencor, desde el deseo de hacer sufrir, te convertirás en alguien frío, calculador, vacío, y la gente lo sentirá, porque el silencio cargado de veneno no genera respeto, genera rechazo, miedo, distancia tóxica. Si usas el silencio como castigo, como forma de control emocional, como manera de manipular, te volverás esclavo de tu propia técnica, porque necesitarás que el otro reaccione. Necesitarás ver el efecto. Necesitarás la validación de que tu silencio funcionó. Y en ese momento, perdiste, porque volviste a depender del otro. Estas leyes solo funcionan cuando no las necesitas. Cuando el silencio no es un medio para un fin. Cuando es simplemente tu naturaleza, tu respuesta natural ante el caos externo. Cuando callas, porque no hay nada que valga la pena decir. No porque estés calculando el impacto. Esa es la paradoja. El poder del silencio solo es real cuando no lo usas para obtener poder. Cuando simplemente lo vives. Hay una línea muy delgada entre el estratega y el psicópata, entre el maestro y el manipulador. Y esa línea es la intención. El estratega usa el silencio desde la plenitud. El manipulador usa el silencio desde la carencia. Uno busca paz. El otro busca control. Uno está completo. El otro está vacío. Y aunque ambos usen las mismas técnicas, el resultado es completamente diferente. Porque la energía detrás de la acción determina el resultado. Siempre. Ahora el giro. Todo lo que acabo de decir puede sonar como manipulación, como control, como estrategia maquiavélica para dominar a otros. Y en parte, lo es. Pero hay algo más profundo, algo que Maquiavelo entendió y que pocos leen entre líneas. El verdadero poder no está en controlar a otros, está en no necesitar controlarlos. El verdadero silencio no es el que usas para desarmar, es el que vives porque ya nada te desarma a ti. La diferencia es esta: un manipulador usa el silencio para ganar. Un maestro vive en silencio porque ya no hay nada que ganar. Uno actúa desde la carencia, el otro actúa desde la plenitud. Uno necesita el resultado, el otro está completo con o sin él. Y esa diferencia es lo que separa al actor del ser, al técnico del maestro, al que simula poder del que lo encarna. Puedes aplicar estas 7 leyes y obtener resultados. Puedes desarmar, puedes ganar, negociaciones. Puedes generar atracción. Puedes imponerte. Pero si todo eso depende de que el otro reaccione como esperas, entonces sigues siendo esclavo. Esclavo del resultado. Esclavo de la validación. Esclavo de tu propia técnica. El verdadero poder llega cuando aplicas estas leyes sin necesitar que funcionen. Cuando callas, no para obtener, sino porque no hay nada que decir. Cuando te retiras, no para generar deseo, sino porque tu paz vale más que cualquier interacción. Cuando guardas silencio, no para desarmar, sino porque ya nada externo puede armarte o desarmarte. Ahí está la libertad, en el desapego total del resultado. Y cuando llegas ahí, descubres algo paradójico, que las técnicas funcionan mejor cuando no las necesitas, que el poder aumenta cuando dejas de perseguirlo, que la influencia se multiplica cuando dejas de buscarla, porque finalmente estás operando desde la plenitud. Y la plenitud es magnética. Existe una línea invisible. De un lado están los actores, aquellos que simulan poder, que usan estas técnicas como máscaras, que hablan de desapego pero colapsan cuando no obtienen lo que quieren, que predican silencio, pero revisan obsesivamente si el otro respondió.
que se retiran estratégicamente pero sufren internamente la ausencia. Esos están atrapados, porque su poder es prestado, es condicional, depende de la reacción externa. Del otro lado están los maestros, aquellos que no usan el silencio. Lo son, que no aplican el desapego. Lo viven, que no calculan la retirada. Simplemente se van cuando algo no resuena. Sin drama, sin estrategia, sin necesidad de que el otro lo sienta. Y esa es la diferencia que la masa nunca entenderá. Porque la masa busca técnicas, busca fórmulas, busca pasos. Pero el poder real no es técnica, es identidad. Es un cambio tan profundo en tu estructura interna que lo que antes era esfuerzo, ahora es naturaleza. Lo que antes era táctica, ahora es esencia. Y cuando llegas ahí, ya no lees guiones como este buscando herramientas. Los lees como recordatorios, como confirmaciones de algo que ya sabías, algo que siempre estuvo ahí, porque el poder no se aprende, se recuerda. Esto es clave. No estoy enseñándote nada nuevo. Estoy recordándote algo que ya sabías, algo que olvidaste cuando la sociedad te condicionó a ser agradable, a ser disponible, a ser comprensivo, a llenar silencios, a explicarte constantemente, a buscar aprobación. Ese condicionamiento te hizo débil, te hizo dependiente, te hizo predecible. Y este guión es solo un mapa de regreso a tu naturaleza original, esa naturaleza que no necesita validación, que no teme el silencio, que no persigue resultados, que simplemente es. Las 7 leyes del silencio no son nuevas, no son secretas, son antiguas. Maquiavelo las observó. Los estoicos las practicaron. Los estrategas militares las aplicaron. Los líderes silenciosos las encarnaron. No es conocimiento oculto, es conocimiento rechazado. Porque la sociedad prefiere el ruido, prefiere la explicación constante, prefiere la transparencia total. Porque el ruido es predecible, el silencio no. El ruido es controlable, el silencio no. El ruido tranquiliza a la masa, el silencio la aterroriza. Y por eso estas leyes no se enseñan, no se celebran, no se popularizan, porque quien las domina se sale del sistema, se vuelve incontrolable, y lo incontrolable siempre asusta a quien necesita control. Si llegaste hasta aquí, ya no eres parte de la masa. Quizás nunca lo fuiste, pero ahora tienes algo, un mapa, una estructura, una confirmación de lo que siempre sospechaste, que el mundo no funciona como te dijeron, que el poder no está en quien más habla, sino en quien menos necesita hacerlo, que la influencia real no grita, susurra, o directamente calla. Y ahora viene la parte difícil, la integración, porque una cosa es entender estas leyes intelectualmente, otra cosa es encarnarlas, vivirlas, ser ellas. Y ese es el trabajo real, el trabajo interno, el trabajo que nadie puede hacer por ti, el trabajo de desprogramarte, de desaprender todo lo que te enseñaron sobre comunicación, disponibilidad, honestidad radical, y reaprender el arte antiguo del silencio, no como técnica, como naturaleza. Ahora la pregunta incómoda, la que deberías hacerte antes de cerrar esto y seguir adelante. ¿Eres capaz de sostener el silencio cuando todo en ti grita por llenar el vacío? ¿Puedes retirarte sin mirar atrás para ver si te siguen? ¿Puedes callar sin necesitar que el otro colapse para validar tu poder? Porque si la respuesta es no, entonces todavía no estás listo. Todavía eres técnica. Todavía eres actor. Y no hay nada malo en eso. Todos empezamos ahí. Pero no te quedes ahí. Porque el verdadero poder no está en desarmar a otros. Está en que nadie pueda desarmarte a ti. Y eso solo se logra cuando el silencio deja de ser estrategia y se convierte en hogar. Cuando el desapego deja de ser técnica y se convierte en paz. Cuando la retirada
deja de ser táctica y se convierte en dignidad. Ahí es donde empieza el verdadero juego. El tablero donde ya no compites con otros. Compites contigo mismo. Y en ese tablero, el silencio no es un arma. Es la única verdad que queda cuando todo lo demás colapsa. Piensa en eso. O mejor, no pienses. Solo observa. Observa cuántas veces hoy llenaste un silencio que no pedía ser llenado. ¿Cuántas veces hablaste para existir? ¿Cuántas veces justificaste lo que no necesitaba justificación? Y en esa observación encontrarás tu respuesta. Porque el poder no se busca, se revela. Cuando te callas lo suficiente como para escucharlo. Cuando dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo adentro. Cuando entiendes que el silencio no es vacío, es plenitud. Es la presencia más poderosa que existe. Porque no necesita demostrar nada. No necesita convencer a nadie. No necesita validación externa. Simplemente es. Y en ese ser está todo el poder que siempre buscaste. Deja en los comentarios cuál de estas leyes te resonó más. O cuál te incomodó. Ambas respuestas dicen lo mismo. Dicen que algo se movió dentro de ti. Que algo despertó. O que algo te defendió internamente porque todavía no estás listo para soltarlo. Cualquiera de las dos está bien, porque el cambio no es lineal, es caótico, es incómodo, es una muerte lenta del viejo yo para que nazca el nuevo. Y si esto te sirvió, dale like, no por mí, por ti. Porque el acto de reconocer algo que te transforma ya es un paso hacia encarnarlo. Es una declaración interna, un compromiso silencioso contigo mismo de que algo cambiará. Y suscríbete si quieres más de esto, más verdades incómodas, más conocimiento prohibido, más recordatorios de lo que ya sabías pero olvidaste. Porque este canal no es para la masa, es para los que ya sospechaban que el juego se jugaba diferente. Y ahora tienen el mapa. Ahora, si realmente quieres dominar estas estrategias a un nivel más profundo, si quieres acceder a técnicas aún más avanzadas de psicología oscura, que no puedo compartir aquí, tengo algo especial para ti. He compilado años de investigación sobre manipulación, persuasión y control mental en un libro completo que te revelará los secretos que las personas más poderosas del mundo utilizan para dominar cada interacción. Este libro te mostrará cómo leer a las personas como si fueran libros abiertos, cómo influir en decisiones sin que nadie se dé cuenta y cómo protegerte de aquellos que intentan manipularte a ti. Y por tiempo limitado, estoy ofreciendo este libro con un 80% de descuento exclusivo para los suscriptores de este canal. Este no es un descuento que verás en ningún otro lugar. Es mi forma de recompensar a aquellos que están comprometidos con su transformación, a aquellos que están listos para dar el siguiente paso. El enlace está justo debajo en la descripción. Si estás serio sobre dominar la psicología oscura y convertirte verdaderamente en alguien que nadie puede manipular, este libro es tu próximo movimiento.